Aquietarse no es retroceder, es retirar a la mente de la guerra contra lo real para que el camino, antes bloqueado por interpretaciones ansiosas, se muestre como estuvo siempre, en consonancia con el logos, el curso racional del todo. En esa consonancia no hay magia ni capricho, hay orden. Lo que llega no se confunde con absolución, ni lo que parte con castigo. Todo ocupa su lugar, como río que encuentra su cauce. La serenidad es soberanía del juicio, ver lo necesario sin adornos, acoger lo inevitable sin teatralidad, y transformar el obstáculo en vía, porque el sentido de la marcha no depende del relieve, sino de la rectitud con que se pisa. Atraer aquí no es agarrar, es dejar que lo que corresponde por naturaleza encuentre paso, como la luz cuando se abren las ventanas. El destino estoico no es tirano ciego, es inteligibilidad del encadenamiento. Y la libertad, lejos de deshacerse, se concentra donde siempre fue invencible, en el asentimiento. Tranquilizar el alma, no anestesia. Reordena. Cuando la voluntad consciente lúcida y activamente a la necesidad de las cosas, la fricción cae y el día recupera dirección. Desbloquear el camino es, en el fondo, desalojar las ficciones de la inquietud, dejar de leer cada desacuerdo del mundo con el deseo como injusticia personal. Entonces, lo que corresponde llega sin violencia, porque ya estaba implicado en la forma de la propia naturaleza racional y en la trama viva del universo. La primera comprensión es la delimitación de lo controlable. La psique distingue con firmeza lo que es suyo, juicio, asentimiento, intención, de lo que pertenece al exterior, y en ese corte funda un terreno inexpugnable. Este discernimiento no es frialdad, es higiene ontológica. Concentra la libertad allí donde existe y cesa la sangría de exigir al mundo lo que solo la mente puede proveer. A partir de ese umbral, el rumor de la impotencia se apaga, porque cada impresión deja de dictar sentencia y pasa a pedir examen. La serenidad, entonces, no niega los hechos, los mide, los coloca, los integra al curso del logos sin confundirlos con el bien o con el mal. Y el paso, al aligerarse, encuentra un ritmo que no necesita testigos. Sigue el consentimiento a lo necesario. Desear que los eventos se den como se dan disuelve la fricción de querer contra la trama, y el ánimo deja de gastar su fuerza en empujar lo inevitable. No hay resignación amarga, hay amor fati, un sí operativo al tejido del real que vuelve liviano el andar. Ese sí no es. Renuncia de la voluntad, es su madurez. La decisión de cooperar con la causalidad, de navegar con el río sin perder timón. En esta economía del querer, la esperanza deja de huir del presente y se convierte en hospitalidad a lo que llega. Lo imprevisto deja de asustar, porque ya no amenaza la identidad. Y lo que corresponde, por afinidad, reconoce la casa abierta y entra sin ruido. La tercera comprensión es la purificación del juicio. Las pasiones son juicios cerrados, que hinchan o contraen el alma. Al rectificar las valoraciones, el campo afectivo se aclara y la energía vuelve a fluir hacia la virtud. No se trata de enfriar la vida, sino de quitar la distorsión que la vuelve hostil. Cuando el juicio se limpia, lo atractivo deja de ser el brillo de la ilusión y pasa a ser la consonancia con la naturaleza racional. La mente deja de leer señales donde solo había ruido y el mundo recupera contornos precisos. En esa precisión, lo adecuado se reconoce como si siempre hubiera estado ahí, esperando a que cesara la niebla. Y el deseo, educado, ya no tira, acompasa. La cuarta comprensión es la perspectiva de lo finito. Recordar la muerte y la mutabilidad no oprime, orienta. Al poner límite al tiempo, cae el peso de las urgencias inventadas y el esencial asoma como un relieve nítido en el mapa del día.
Lo que parecía muro resulta polvo al viento, y lo que de verdad pide acción se vuelve proporcionado. El finito actúa como regla de oro para el gesto justo, ni exceso que violente la vida, ni carencia que la empobrezca. Entonces la prisa pierde su máscara de necesidad y el paso gana gravedad sin perder ligereza. La serenidad no achica la ambición, la libra del delirio de infinitud que la desperdicia, y el logos, al fondo, marca el compás. La quinta comprensión es la fortaleza en el encuentro con el acaso. Lo inesperado deja de ser enemigo cuando se lo reconoce como parte necesaria del todo. Soportar no es endurecerse, es mantenerse íntegro mientras el río corre, colaborando con su corriente en lugar de disputarle el cauce. La serenidad, aquí, no es quietismo, es disciplina del temple que convierte la conmoción en claridad operativa. Al cesar la resistencia inútil, la energía que antes se perdía en protesta se vuelve fuerza disponible para el bien. Y así lo súbito no quiebra, afina. La sexta comprensión es la imparcialidad afectiva. Rebajar la idolatría del placer y la servidumbre al miedo impide que el alma sea arrastrada por promesas y pánicos. No se trata de abolir el sentir, sino de darle medida justa para que abra espacio a afectos buenos, claros, no esclavizantes. En este clima interior, las oportunidades no son anzuelos, son invitaciones serenas a lo que conviene. La libertad gana amplitud precisamente porque ya no se hipoteca a estímulos externos. Y el juicio, menos parcial, recupera su dignidad de árbitro y no de rehén. La séptima comprensión es la confianza en el tejido de lo real. Aprender a ver belleza incluso en lo no previsto. Las grietas del pan, la hendidura del higo, la espuma del mar. Es tomar las consecuencias como ornamentos del necesario. Esta confianza desarma la queja y baja las armas de la resistencia crónica. Donde otros ven falla, la mirada serena encuentra forma y continuidad. No es ingenuidad, es inteligencia del vínculo. Si el logos trenza causas con sentido, entonces el imprevisto no mutila el camino, lo adorna. Así, el ánimo deja de pedir garantías para poder actuar. La octava comprensión es la primacía de la virtud. Solo lo que mejora el carácter es bien. Todo lo demás es materia para ejercitarlo. Cuando el corazón comprende esto, lo que corresponde deja de ser lo que falta y pasa a ser lo que permite vivir bien aquí y ahora. El resultado se vuelve servidor y no amo. El éxito, ocasión de templanza. La pérdida, campo de fortaleza. Esta gravitación interior atrae por coherencia. Lo que no se ajusta sencillamente no permanece. Y el camino por limpieza se hace visible. La economía del asentimiento es la puerta maestra. Todo comienza en la impresión que llega y en el sí o el no que damos. Ahí nace la paz o el tormento, porque la pasión brota donde el juicio se inclina mal. Tranquilidad significa administrar con rigor ese sí, asentir poco, justo, solo a lo que resiste examen. No vender el alma a promesas del futuro, ni empeñarla en deudas con el pasado. Al gobernar el asentimiento, la persona gobierna el único territorio donde la libertad es incondicional. Y el resto, azar, fama, pérdida, ganancia, se recoloca como material y no como dueño. Amor fati no es culto a la fatalidad, es confianza en que lo ocurrido en la trama de causas no podría haber sido de otro modo, y por eso no merece la segunda muerte de la resistencia. Amar el destino es no derrochar vida en rencores contra lo irrevocable, es convertir cada hecho en materia de sabiduría. Cuando esa confianza madura, la esperanza deja de ser fuga del presente y se vuelve hospitalidad a lo que llega. La serenidad invita, la inquietud expulsa. Por eso, atraer lo que corresponde es menos llamar que dejar entrar, como luz en una casa que abre sus ventanas. El silencio que ilumina no es ausencia, es método.
La mente agitada levanta polvo de interpretaciones en una habitación oscura. El silencio es el paño húmedo que asienta la polvareda para que aparezcan los contornos del real. En esa claridad, el obstáculo deja de ser intruso y se dispone como parte del trayecto. La razón del ser y la razón del actuar se alinean. El desbloqueo, entonces, no es conquista externa, sino reconciliación interna. Cesa la insurrección del querer contra lo que es, y el mundo deja de parecer hostil para revelar conexiones y ritmos que estaban desde siempre. Atraer sin agarrar es exactamente eso, consonancia. La belleza de las consecuencias es la sensibilidad que corona esta mirada, como Marco Aurelio contemplando las grietas del pan o la hendidura del higo. Vemos que lo que excede el plan del artífice no arruina la obra, la adorna. Si hasta lo no previsto puede ser bello por su pertenencia al orden, el imprevisto deja de mutilar el camino, lo ornamenta. Con esta confianza, el tiempo parece ensancharse y el presente gana espesor. Las cosas piden gestos proporcionados y devuelven sosiego. Virtud como gravedad interior, logos como compás, serenidad como clima. Desbloquear el camino es, al final, desbloquear la mirada. Y cuando la mirada se alinea con el logos, el mundo, sin cambiar, se vuelve habitable y fértil. La libertad, en lo necesario, explica la paradoja estoica. Un universo regido por necesidad no anula la libertad, la sitúa en su lugar propio. La prohairesis, la facultad de elegir el consentimiento y la intención. Ahí, y solo ahí, la persona es dueña plena. Por eso lo que corresponde llega a través de la elección recta, no porque el mundo se doblegue, sino porque el alma deja de torcerse. La vida deja de ser litigio y pasa a ser colaboración con el curso de las cosas. Esa colaboración no esclaviza, dignifica, porque convierte cada encuentro en ocasión de virtud y cada pérdida en educación del ánimo. Y así, el camino se limpia por dentro. Conclusión evocativa. Tranquilizarse es rechazar la conspiración de la prisa y preferir la nitidez de lo esencial. Es la valentía de no maquinar contra la realidad y por eso caminar con ella. Desbloquear el camino es, en último término, desbloquear la mirada. Cuando el juicio se serena y se alinea con el logos, lo real deja de parecer enemigo y se muestra tejido, rítmico, significativo. Entonces, atraemos no lo fantasiado, sino lo que desde siempre nos esperaba allí donde la virtud y el destino se rozan. No es promesa de milagrería, es promesa de coherencia. Menos ruido, más obra, menos voluntad de poder, más poder de asentir con sabiduría. A partir de ese sí, cada paso es vía. Tomemos el hilo por otra punta. Cuando el juicio deja de pelear con lo real, el mundo no se vuelve dócil, se vuelve legible. Legible significa que reconoces conexiones, ritmos y señales que antes estaban veladas por el polvo de la inquietud. En ese mapa, la serenidad no es pasividad, es soberanía. Eliges el asentimiento con precisión y dejas pasar lo que no te pertenece. El resultado es una economía de vida en la que haces menos cosas, pero necesarias, y al hacerlas no te rompes. Atraer, entonces, es simple consonancia. Lo que corresponde encuentra puertas abiertas, porque la casa interior dejó de estar en motín. Volvamos al logos, no como abstracción, sino como compás. Si la realidad es un tejido de sentido, el trabajo del alma serena es afinarse a ese tono. Afinarse no anula la libertad, la afila. Ya no eliges desde el capricho, eliges desde la coherencia con tu naturaleza racional. Por eso el obstáculo se transforma en vía, no porque desaparezca, sino porque deja de contradecir tu marcha. La amenaza pierde colmillo cuando el juicio la pone en su lugar. La pérdida pierde veneno cuando se la entiende como forma de la misma orden, que sostiene todo.
Y el camino, al fin, deja de pedir fuerza bruta y empieza a pedir claridad. Hay una paz que no depende del clima de afuera, sino de la jerarquía de adentro. Cuando el carácter ocupa el primer lugar, el resto se ordena como mobiliario funcional, útil, pero no soberano. Esa jerarquía no se compra con frases, se conquista con asentimientos limpios, uno detrás de otro, hasta que el hábito del exceso pierde dominio. Entonces, el mismo mundo que ayer parecía hostil muestra sus pasillos, no porque haya cambiado, sino porque has dejado de caminar contra él. Lo correspondiente llega como una visita conocida. Lo ajeno se despide sin estruendo. Esa naturalidad es la señal de que el logos te tiene el paso. Si algo de esto te ha tocado, deja una huella breve y firme para sellar la práctica. Hoy asiento con claridad y camino ligero, que no sea ornamento, sino contraseña de uso cotidiano. La serenidad, entendida así, no promete, cumple. Te da lucidez para ver, dirección para elegir y constancia para sostener. Desbloquear el camino es, al final, desbloquear el juicio, y con el juicio libre de motines, el día gana un compás que no se rompe. Atraer sin agarrar, acoger sin aferrarse, partir sin resentirse. Esa es la economía alta de la mente estoica. A partir de ahora, menos ruido y más obra. Hay una forma de entender la atracción que desmonta la superstición. No tira de afuera hacia adentro, ordena de dentro hacia afuera. Cuando el juicio se serena y deja de conspirar contra lo que es, la casa interior recupera su arquitectura y el mundo encaja como mobiliario que ya estaba previsto. Esa consonancia no promete caprichos, depura afinidades. Lo que conviene a la naturaleza racional encuentra paso. Lo que no, se disuelve por falta de superficie donde adherir. Así se vuelve fecunda la jornada. Menos empuje, más ajuste, menos ansiedad por controlar, más precisión para consentir. Por eso, practicar la economía del asentimiento es el arte central. Ante cada impresión, pausa, examen, decisión limpia, asentir poco y justo no enfría la vida, la afina como quien tensa una cuerda hasta dar con el tono correcto. La mente que no se vende al futuro ni se empeña con el pasado, recupera liquidez para obrar el bien aquí y ahora. Y en ese aquí y ahora, el obstáculo deja de serruchar el suelo y se vuelve parte de la rampa. Tranquilizarse es, así, recuperar soberanía. El sí que se da a lo necesario es el mismo que abre el camino que parecía cerrado. El amor, fati, exige un coraje tranquilo. Despedirse de la ilusión de que todo podría haber sido distinto si uno hubiera peleado más fuerte contra el río. No es rendición, es inteligencia de la necesidad. Ahorrar vida donde la vida no se gana. Invertirla donde la virtud sí depende de la elección. Desde ahí, la prisa pierde su disfraz heroico y se ve como lo que es, una fuga del examen. Consentir al curso no te quita el timón, te quita el pánico. Y con el pánico fuera, la voluntad recupera precisión para obrar lo que sí le corresponde. Vivir según el logos no es obedecer consignas abstractas, es entrenar una sensibilidad que reconoce proporciones, ritmos, encajes. A esa sensibilidad se llega por pequeñas victorias de atención. Ver el contorno antes de opinar, escuchar la impresión antes de asentir, separar lo inevitable de lo negociable. En esa gimnasia, la serenidad deja de ser estado y pasa a ser método. Y con método, el atraer se vuelve simple. Lo afín encuentra paso, lo ajeno no cuaja. Si sirve, como pacto de práctica, deja en comentarios. Hoy consiento a lo necesario y limpio mi juicio. La serenidad como soberanía del juicio es una destreza concreta. Decir no a los atajos que prometen alivio y sí a los pasos que sostienen la vida buena. Ese no y ese sí se entrenan en lo pequeño.
en cerrar una pestaña que dispersa, en respirar antes de responder, en posponer una reacción hasta que la impresión sea clara. Así se ahorra fricción y se gana tracción. El mundo, visto desde esa higiene, deja de ser campo de batalla y se vuelve terreno de práctica. Y lo que corresponde, personas, tareas, oportunidades, aparece no como milagro, sino como consecuencia de una casa en orden. De ahí que atraer sin agarrar signifique habitar el presente sin convertirlo en mercancía. Quien agarra confunde cuidado con control y termina rompiendo lo que dice amar. Quien habita cuida sin violentar. La serenidad no suspende el deseo, lo afina, de capricho inquieto a voluntad orientada por virtud. Cuando ese afinamiento madura, el obstáculo se siente como material y no como enemigo, la pérdida como forma y no como castigo, el azar como detalle y no como caos. Si quieres sellar esta práctica hoy, escribe: hoy elijo método sobre impulso. A veces el desbloqueo llega como una rectificación del mirar más que como un golpe de fortuna. Dejas de preguntar ¿por qué a mí? Y pasas a ¿para qué sirve esto en la obra que me corresponde? Ese cambio de pregunta no te hace ingenuo, te hace eficiente. Devuelve sentido al esfuerzo y corta el gasto en resistencia estéril. La economía del asentimiento no es austeridad emocional, es administración de energía moral. Al decir sí solo a lo que resiste examen, liberas manos para el trabajo que importa, y el día, como por decantación, se vuelve más nítido y menos ruidoso. El logos, entendido como compás, no dicta una partitura ajena a tu naturaleza, te afina para que toques la tuya con precisión. Virtud entonces no es adorno, es mecánica fina del vivir. Un carácter que prioriza virtud, reorganiza deseos y miedos hasta que todo entra en jerarquía. Lo urgente deja de usurpar lo importante, lo accesorio deja de hacerse pasar por necesario. Esa jerarquía trae una calma activa que no paraliza, coordina. Desde ahí lo que corresponde encaja como pieza prevista y lo que no conviene se despega sin drama. Compromiso de práctica, en una línea. Hoy ordeno mi jerarquía y continúo. Aceptar lo necesario no te vuelve espectador, te vuelve exacto. La proairesis, esa facultad de elegir el asentimiento y la intención, es el taller donde se forja la libertad que ninguna contingencia puede confiscar. Cuando decides desde ahí, la ansiedad pierde su narrativa de urgencia porque ya no necesita justificarte ante nadie. La obra crece por acumulación de decisiones limpias, no por fogonazos. Y el mundo, sin cambiar, ofrece agarres donde antes había paredes lisas. No porque se apiade, sino porque tu juicio dejó de patinar. Avanzar sin ansiedad es cambiar de combustible. Del miedo a perder al deseo de acertar. Ese deseo no grita, guía, te saca del teatro del rendimiento y te instala en la artesanía de lo esencial. En la práctica se ve así. Esperas un instante, examinas la impresión, eliges lo que depende de ti, aceptas lo demás, vuelves a empezar. Esa cadencia repetida crea velocidad sin violencia. Si sirve como señal de arranque, escribe: hoy avanzo con cadencia y criterio. La virtud como gravedad interior organiza el campo entero de la vida. Deseos y temores caen en su sitio, y lo que no pertenece se queda en órbita sin invadir el centro. Con esa gravedad, atraer deja de ser gesto de carencia y pasa a ser coherencia. Lo que conviene encuentra peso específico para quedarse. Lo demás se disipa. La serenidad crea el clima para que esa física funcione. Baja el ruido, sube la nitidez, y cada cosa se reconoce por su medida. Desde ahí, destino no es cadena, es cauce compartido. El agua no discute con el río, aprende su manera de correr. El logos, tomado como compás, no impone desde fuera, afina desde dentro.
Afinar es método, no talismán. Se afina cuidando impresiones, eligiendo asentimientos, corrigiendo desvíos con paciencia. Entonces la vida no pide golpes de suerte, pide continuidad, y la continuidad, por humilde, obra milagros sobrios, una obra que se sostiene, un vínculo que madura, una paz que no se vende. Si sirve como compromiso breve, deja en comentarios: hoy afino mi compás y continúo. Hay una concordia silenciosa que marca el verdadero inicio. Dejar de convertir cada evento en plebiscito sobre tu valor. Cuando cae esa costumbre, el mundo deja de ser tribunal y vuelve a ser mundo. Y en un mundo que ya no juzga, la acción recupera su estilo, sobria, firme, sin aspavientos. Atraer se vuelve natural porque no obliga, convoca, y convoca lo que está en parentesco con tu forma de ser. Ahí, la serenidad muestra su filo práctico. Reduce el rozamiento interior hasta que cada gesto, por pequeño, avanza. Cerrar el arco es sencillo si se mantiene el compás. Logos como medida, virtud como gravedad, juicio como soberanía, serenidad como método. Desbloquear el camino no fue nunca abrir una puerta externa, fue quitar el cerrojo del asentimiento desordenado. Una vez afuera el motín, lo necesario entra y lo accesorio se marcha por sí solo. Si esta visión te sirve de guía, conviértela en práctica en una línea. Hoy mantengo el compás y dejo pasar lo que no me pertenece. Y continúa. El amor fati se practica en microdecisiones. Aceptar lo que ya es no por resignación, sino para liberar manos hacia lo que puede ser rectificado. Esa aceptación no borra el dolor, le quita la segunda capa, la de pelear contra lo irrevocable. Con esa capa fuera, aparece un tipo de alegría sobria que no necesita euforia para moverse, y la proairesis, despejada, recupera su taller. Elige con limpieza, ejecuta con proporción, persevera sin dramatismo. A esa constancia silenciosa es a lo que el mundo responde. La economía del asentimiento, llevada al día, se parece a un método de navegación. Impresiones entran, examen las filtra, el juicio decide, la acción sigue. Si la impresión no resiste, no pasa. Si pasa, se integra a un rumbo mayor. Con el tiempo, este método crea una velocidad sin violencia. Lo que conviene se adhiere, lo que no conviene se despega. Desbloquear la mirada no fue otra cosa que aprender este arte. Si sirve de señal práctica, deja una línea. Hoy examino primero, asiento después. Hay una sobriedad que se aprende trabajando con lo que hay. No espera la condición ideal para empezar, porque sabe que la condición ideal es la que se fabrica con método. Método es repetir lo que funciona, examinar, asentar, actuar, corregir, continuar. Ese ciclo, que parece humilde, gana una dignidad enorme cuando se hace con serenidad. No vende el presente por prisa ni compra ansiedad con promesas. Desde ahí, la virtud deja de ser discurso y se vuelve arquitectura. Sostiene, peso, reparte cargas, ordena flujos. Y el destino, compartido, se siente como cauce y no como cadena. Cerramos con una evidencia sencilla. Desbloquear el camino fue, todo el tiempo, desbloquear el juicio. El logos no estaba lejos, estaba tapado por el polvo de la inquietud. Cuando ese polvo asienta, el mundo se muestra transitable. El obstáculo se vuelve material, la pérdida enseñanza, el azar detalle. Atraer sin agarrar es la consecuencia de una casa en orden. Lo afín entra, lo ajeno no se queda. Para sellar la práctica, deja una huella breve. Hoy mantengo el método y camino con calma. Y sigue. Queda un aprendizaje tácito. Cuando la mente se aquieta, el mundo no se vuelve más fácil, se vuelve franco. Lo franco no adula, muestra límites, revela ritmos, señala proporciones. Esa franqueza es un favor para quien quiere vivir bien. Evita derroches, rectifica a tiempo. Preserva la energía para lo que depende de la elección.
Por eso la serenidad no es lujo estético, es ingeniería del Shinto. Ánimo. Menos fricción interna significa más tracción moral, y con tracción el día avanza con menos ruido y más obra. Ahí atraer pierde el mito y gana técnica. Consonancia con la naturaleza racional, hospitalidad al necesario, firmeza para dejar ir lo que no conviene. Último pliegue del arco, virtud como gravedad, logos como compás, juicio como soberanía, serenidad como método. Con esas 4 piezas ensambladas, el destino deja de ser amenaza y se reconoce como cauce compartido. Desbloquear el camino fue desactivar la insurrección del querer contra lo que es. Una vez depuesto el motín, la realidad coopera. Lo afín llega sin violencia, lo accesorio se disuelve sin drama. Si este cierre te sirve, deja tu compromiso breve y operativo. Hoy conservo el compás y continúo sin ruido. Que esa línea repetida haga del día una obra y no una carrera. Hay señales que solo aparecen cuando baja el volumen. La inquietud, con su ruido, tapa los matices. La serenidad, con su método, deja oír el compás. Entonces el juicio ve proporciones que antes no veía y ajusta el gesto a la medida justa. Así, el trabajo deja de ser forcejeo y pasa a ser oficio. La relación deja de ser pleito y pasa a ser alianza. El día deja de ser carrera y pasa a ser obra. Atraer sin agarrar resulta natural. La casa ordenada no persigue, recibe. Y lo que no conviene, al no encontrar anclaje, se marcha sin dejar deudas. Cierre definitivo. El desbloqueo era de la mirada, no del mundo. Logos como compás, virtud como gravedad, asentimiento como llave, serenidad como clima. Con estas piezas en su sitio, el destino compartido deja de intimidar y empieza a sostener. La vida no se entrega por completo, pero coopera con quien coopera con ella. Si este compás te sirve, deja la última contraseña operativa. Hoy mantengo el clima sereno y dejo entrar lo que corresponde. Repite la línea al empezar y al cerrar el día. Que actúe como recordatorio de que la rapidez más fiable nace de la calma. Encierro con lo esencial en la vista. Aquietar la mente no cambia el mundo, cambia la lectura del mundo. Y esa lectura ajustada al logos convierte fricción en tracción, obstáculo en material, pérdida en forma, azar en detalle, deseo en voluntad orientada por virtud. Desde ahí, atraer deja de ser un acto de carencia y pasa a ser coherencia. La casa ordenada recibe lo que le corresponde y deja marchar sin ruido lo que no se ajusta a su medida. Serenidad no es fuga, es soberanía del juicio. Destino no es cadena, es cauce compartido. Libertad no es capricho, es gobierno del asentimiento. Con estas piezas ensambladas, el día se vuelve oficio y el camino, por fin, se deja andar. Última contraseña de práctica para sellar esta obra en marcha. Hoy mantengo el compás del logos, asiento con claridad y continúo sin ruido. Escríbela y úsala al abrir y al cerrar la jornada. Que esa línea recuerde que la rapidez más fiable nace de la calma, que el desbloqueo fue siempre de la mirada y que una vida bien vivida se construye con economía del asentimiento paso a paso, hasta que la virtud pese más que cualquier urgencia.